Me sucede, no sé, como muchos de nosotros que tenemos muchas pantallas y bueno, y estas cosas se desconfiguran, bueno. Lo que yo quiero compartirles hoy es una reflexión que llevamos hace mucho tiempo en la Facultad de Economía y Negocio y hemos estado desarrollando y escribiendo e implementando sobre qué es la integridad académica y cómo eventualmente cómo poder implementarlo. Y eso es lo que voy a tratar de compartirlo en los próximos minutos, digamos, desde la experiencia que hemos podido desarrollar. Y bueno, y la primera pregunta es un poco, oye, ¿qué entendemos por honestidad e integridad académica? ¿Ya? Es un término que no es tan cercano, pero que se hizo relativamente famoso a partir de lo que nos sucedió con la pandemia. Pero lleva mucho tiempo, la verdad, en la literatura, en la evidencia que ustedes pueden eventualmente buscar en distintas bases de datos. Incluso van a encontrar que hay una organización canadiense y de carácter mundial que es un centro internacional de integridad académica, que lo pueden ahí buscar en Google, ya Integrity International Center, ya algo por ahí, y lo pueden buscar y tiene bastante documentación, es bien interesante. Y está pensado en la universidad. ¿Ya? Y tenemos que comprender lo que esto es un proceso que hay que ir trabajando. Y la primera elemento que nosotros reflexionamos y hemos ido sistematizando, y que después lo pueden buscar en un artículo que estamos teniendo, en relación primero a qué son los valores. ¿Ya? Y la primera pregunta tiene que ver, bueno, ¿cómo se desarrollan los valores? ¿Ya? A nivel psicológico se va a preguntar, perfecto, desde la casa, del entorno, de la experiencia, la filosofía se va a preguntar qué son los valores, ¿ya? Identificación, comprensión, implicancia. Desde lo social e institucional, ¿qué nos rija o nos rige o nos orienta socialmente? ¿Ok? Son normas y valores compartidos. Entonces, uno puede tener aquí un componente cultural de un país, puede tener un componente, si ustedes quieren, de tipo digamos, institucional, eventualmente que nos puede regir. De nivel pedagógico, ¿cómo formamos en valores en contexto educativo? Modelamiento, experiencia, cultura. Nosotros, en este caso, nos vamos a asumir desde este paradigma o de esta dimensión. ¿Ok? Vamos claramente a compartir algunos elementos de lo que estoy hablando, pero claramente, esencialmente, vamos a estar metidos acá y compartiendo algunos elementos desde acá. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, ¿ya? Sobre qué es lo que es integridad, nosotros hemos podido visualizar, ¿ya? Que la integridad eh, es un actuar, ¿ya? La integridad académica es un actuar con honestidad, con confianza, con equidad, con respeto, en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. O sea, nos involucra a todos, no solo a los estudiantes, ¿ya? A académicos, a profesionales, a todos. Primero es una concepción mucho más amplia. Y si nosotros pudiéramos enfatizar, claramente necesitamos colocar un énfasis en la generación de una cultura de honestidad académica, un compromiso de toda la comunidad, y aquí un concepto importante, el concepto de justicia restaurativa. No basta con penar a alguien eventualmente o darle su castigo, por decirlo así, solamente porque se pudo haber equivocado, sino que es importante que la persona pueda restaurar el daño. Y eso a nosotros nos funcionaba muy bien desde ese punto de vista. Y nosotros lo que hemos hecho es, a partir de estos elementos que son referenciales, hemos establecido un marco, ya que hemos llamado el MIA, que es un marco de la integridad académica, que es una herramienta integradora que acoge y articula todas nuestras buenas prácticas, la evidencia disponible, en tres dimensiones formativas: la dimensión y prevención, la supervisión, la gestión de casos, ¿ya? En tres momentos de actuación: el aula, la gestión institucional. ¿Ok? Entonces, más o menos se vería así. Nosotros lo que queremos a nivel de las dimensiones formativas es lograr que muchas acciones estén concentradas en la promoción y la prevención. ¿Ya? Eh, y bajando en situaciones de supervisión y gestionar las situaciones, que deberían ser, lo esperamos que sean las menos.
Herramientas como Proctorize y otro tipo de herramientas lo que me ayudan en la supervisión. Y claramente es vital dentro de estos procesos. ¿Ya? Y dentro de los espacios educativos, claramente la mayor cantidad de acciones va a estar dentro de la sala de clase, pero también tiene que estar en cuenta en función de la gestión de la formación y eventualmente desde la gestión institucional. ¿Okay? Esto es claramente lo que nosotros hemos podido implementar, lo que hemos podido sistematizar a partir de nosotros implementando integridad académica. Y en relación a un Zoom que tal vez nos convoca ahora en relación a la supervisión, y eso es súper interesante, ¿qué entendemos por supervisión? Para nosotros supervisión es un proceso de acompañamiento de los procesos evaluativos en vista a resguardar la integridad. Lo que queremos al final es generar espacios virtuales formales académicos. Lo que promovemos es la formalidad. Y eso es muy interesante. No es de policía, sino es la formalización de los espacios. Miren que cambia el concepto cuando integro el concepto de formalidad. ¿Ya? Y eso a nosotros nos funcionaba muy bien. Cuando los estudiantes le decimos, no, que necesitamos que tu espacio sea formal. Y lo interesante es que lo entienden cuando lo explicamos desde esta lógica. No te estamos vigilando. Lo que queremos es formalizar este proceso. ¿Ya? Y nosotros hablamos claramente que en el presencial hay una supervisión más bien pasiva, porque no hay un involucramiento. ¿Ya? Y cuando hablamos, lo que queremos nosotros es que exista ¿ya? una supervisión online y presencial que sea activa. Yo soy corresponsable. Y eso es sumamente interesante cuando el estudiante se vuelve corresponsable del proceso, de ser, de eventualmente de resguardar estos espacios formales. Y de qué manera también lo colaborativo logramos que sea una corresponsabilidad entre la institución y todo lo demás. Bueno, esto es un poco lo que hemos ido haciendo, ¿ah? En el fondo, desde la promoción, de la supervisión. Entonces, uno lo que debería tener esta tabla de doble entrada con nuestras acciones, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Es decir, perfecto, en estas dimensiones, en estos espacios educativos, son estas las acciones que nosotros hemos ido visualizando. Y les voy a mostrar una de las acciones que ha funcionado muy bien y que hemos tenido gran, gran impacto, que tiene que ver con que el estudiante no necesariamente sabe ¿ya? O conoce si está cayendo, por ejemplo, en un tema de plagio o el tema claramente del trabajo no original. Este es un documento que es de Turnitin, tiene esta infografía, que lo que promueve el pensamiento original y lo que queremos evitar que el máximo nivel en esta organización es la compraventa de trabajo, pero entre medio está el plagio voluntario, la colusión, la paráfrasis, el copia de pegado, el plagio de código, el autoplagio, la alteración de fuente, el plagio mosaico, la modificación manual de texto, la modificación de texto de software, la falsificación de datos y claramente la compraventa. Y nos dimos cuenta que los estudiantes no sabían esto. ¿Ya? Muchas veces no logran visualizar dónde están sus dificultades porque no conocen esto. Y lo que nosotros hicimos fue tomar esto. Yo creo que esto va a ser nuevo para mis amigos Proctorize y para. Lo tomamos y desarrollamos cada uno de estos. Voy a dejar de compartir este PPT porque le quiero mostrar el material que desarrollamos y que nos ha servido mucho y la verdad que ha tenido un alto impacto en el estudiantado. Y miren, lo voy a mostrar acá. Voy a mostrar Nosotros lo que hicimos fue, claramente, hacer lo mismo que le mostré, ¿ya? Primero hicimos formaciones, capacitaciones y generamos un ecosistema que entendieran. Entonces, todas estas fichas que ustedes las vieron ahí establecidas, los estudiantes las tienen y le hemos fomentado dentro de los cursos, qué sé yo. Pero lo interesante es que cada una de estas fichas, por ejemplo, lo tenemos desarrollada en relación, por ejemplo, ¿qué son la alteración de referencia? ¿Qué implica? ¿Qué es una alteración de referencia? Un ejemplo, cómo evitarlo, cómo debió escribirse la referencia, por ejemplo. Es decir, yo necesito, para efecto de la integridad, hacer un proceso de evangelización y de valorización de por qué es importante la integridad y cómo prevenirla. ¿Ya? Si yo esto no lo hago, y le pasa lo mismo con la supervisión, ¿ya? Si yo no hago esta lógica de decir, mira, necesito formalizar, el estudiante no lo logra. Nosotros logramos incluso que hay códigos de integridad académica, al interior de los cursos, al interior de actividades, al interior
digamos, de los exámenes de grado. Nosotros hacemos exámenes de grado que son totalmente online. Y lo que hemos aprendido es que necesitamos hacerlo consciente. Y lo que hacemos es un proceso de hacer consciente estos procesos y para que ocurran de manera lo más transparente posible, pero lo más formal posible. La integridad tiene que ver también con un proceso de formalización, pero que también cada uno nos va retroalimentando. Lo que hemos aprendido en este proceso es que esto de la integridad académica es un tema cultural, más que un tema netamente de restricción o simplemente de policía, ¿no? Es más que eso. Es transformar cómo comprendemos los espacios educativos en relación hacia un pensamiento original, pero también hacia procesos que son, somos responsables, somos corresponsables y somos un proceso claramente de nuestro acto y tenemos que claramente prevenir al máximo. Entonces el foco lo hemos colocado a la prevención, ¿ya? Y claramente en el triángulo que hemos mostrado. Bueno, no quiero hablar más porque yo sé que estoy en el tiempo, pero bueno, ahí vamos a conversar un poco más y bueno, ahí dialogaremos y podemos eventualmente compartir un poco más de lo que hemos estado haciendo. En quienes estamos y entendemos todo lo que queremos hacer, sino también para comunicar a otras personas que no están con nosotros en el día a día, y pues eso de todas maneras es un desafío bonito, así que muchas gracias. Y gracias también a Oscar por compartir estas reflexiones. Lo primero es, ¿por qué una evaluación supervisada? ¿No? Nuevamente. Y aquí lo que aprendimos con los retos, nuevamente, que no son de estos tiempos, es que en realidad lo que necesitamos las personas para educarnos y para educarnos a lo largo de toda la vida es aprender a autorregularnos, ¿no es cierto? Y todos los ciudadanos, no es porque seamos transgresores por naturaleza, ¿no? Como lo dirían algunos, sino que realmente es importante evidenciar la importancia de la autorregulación, ¿no? Y que el no enmarcarse en determinados convenios o acuerdos de comportamiento, pues son conductas transgresoras que llevan efectivamente alguna sanción de manera, como lo ha planteado Oscar, de manera muy directa, ¿no? Y en el plano educativo, efectivamente, este es un tema de toda la vida. Por eso es que toda la vida hemos dado exámenes en vivo y en nuestras aulas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de saber si efectivamente estamos logrando los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces, tener la evidencia de esto a través de este tipo de recursos es nuestra principal motivación, ¿no? Pero además, porque efectivamente en el medio en el cual vivimos, en los cuales hay mucha oferta que te dice, yo te puedo enseñar las claves para salirte de la norma y no tener que cumplir con las características y con lo que te exige la universidad. Esto está en todas partes en el mundo, no solamente en los países de América Latina, pues también genera cierta desconfianza e indignación de parte de nuestros estudiantes. Es la experiencia, por ejemplo, que nosotros tenemos cuando empiezan a llegar, ¿no? Antes, cuando estábamos en la presencialidad, en los alrededores de las universidades, siempre me llamaba eso la atención, había publicidad, ¿no? Te ayudamos, ¿no? Que esto, que la asesoría, etcétera. Y esta oferta lo que genera es también desconfianza, indignación en que hay un trato desigual. Entonces, lo que nosotros lo tenemos claro es que, al contrario, lo que hay que darle a las personas, a los estudiantes, es la seguridad de que estamos dando un trato igual para todos y que sus resultados van a ser justamente resultado de la meritocracia y resultado de sus propios logros, ¿no? Y no de terceros. Entonces, lo interesante que hemos aprendido en este tiempo es, por ejemplo, que necesitamos comunicar mucho. ¿Por qué?
porque por un lado existe esta desconfianza generada porque hay un comercio, ¿no es cierto? Pero también hay desconfianza respecto al uso de la tecnología en cuanto si yo dejo que entre un software a mi máquina, pues también corro riesgos. ¿Por qué? Porque ahí tengo mis códigos, tengo cosas propias, tengo mis cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces hay una desconfianza general por múltiples aspectos y de cuidados, cosas que tienen que ver con la seguridad, que obviamente informática, seguridad informática, que en estos tiempos también todos son muy flexibles, somos muy sensibles. Entonces, a nosotros lo que nos ha funcionado, y aquí directamente una experiencia que acabamos de aplicar en la universidad en el último semestre, por ejemplo, ¿no? El orientarles y mostrarles de forma transparente cómo tienen que acceder a estos recursos, levantar sus objeciones, sus preocupaciones, atenderlos todo el tiempo con las preguntas que tienen, ¿no? Los videos tutoriales es una muy buena práctica que por ejemplo, también nos compartió Proctorizer, ¿no? Y cómo todo esto podemos presentarlo de manera muy didáctica para bajar los temores, las sospechas, los miedos, y a que esto es más complejo todavía, sobre todo para aquellos que se someten por primera vez a este tipo de software, y en nuestro caso, pues por todos los medios, de forma a través de los foros, a través de videos, etcétera, es que tratamos de compartir y de levantar los temores y las preocupaciones, recibir no solamente las indicaciones de parte de los propios docentes, no solamente de los equipos centrales que llevan la evaluación, y aquí la pregunta que nos planteaba Miguel, sí tenemos equipos asignados específicamente en la universidad a todo el tema de evaluaciones, y ese equipo especialmente asignado es el que se encarga de compartir con los docentes y de plantear las estrategias para que obviamente se comunique adecuadamente a los estudiantes de cómo va a ser la evaluación, y así todos sepan cuáles son las nuevas reglas del juego, qué cosa es lo que tienen que hacer. Una ventaja que nosotros consideramos en esto, en la implantación de esta práctica en la Universidad Continental, es que empezamos con la educación a distancia. ¿Por qué? Porque en la Universidad Continental hay 3 modalidades de estudio, ¿no? Presencial, semipresencial y a distancia desde antes de la pandemia. Entonces, estas prácticas, obviamente, las aplicamos primero en educación a distancia, después en educación semipresencial y después en presencial. Y obviamente, cuando regresemos todos a la experiencia física, pues los de presencial en alguna asignatura usarán estos recursos, pero no en todas como es ahora, ¿no? Y no necesariamente tampoco podrán ser usadas. Todo dependerá de la pertinencia de la aplicación de estas herramientas. Entonces, como mencionamos, a través de un equipo central, a través de docentes, a través de mentores, a través de diferentes comunicaciones, pues se pone al tanto el estudiante de lo que va a realizar. Y lo otro que nos ha parecido central y que quiero compartir con ustedes es que si bien estas herramientas, ¿no? Te ofrecen una atención de un chat permanente para que se puedan absolver en el momento, creo que eso es muy importante, ¿no? La simultaneidad en estos tiempos. Si yo tengo una consulta, quiero que me la resuelvan inmediatamente, y si estoy en el examen, con mayor razón, ¿no? Pero en nuestro caso, además de ese espacio de consultas de chat, lo que hicimos fue generar salas de apoyo, ¿no? Entonces, que prácticamente, no importa si tenías el examen a las 8 de la mañana o a las 9 de la noche, siempre podías entrar a alguna sala
para que alguien en vivo absuelva tus consultas, ¿no? No solamente un chat. Entonces, estrategias para generar confianza y generar buenas prácticas y que nadie se preocupe por no ser atendido o que lo que está haciendo está correcto, pues es muy importante, ¿no? Es decir, que el uso de una herramienta no te, no atente o te haga preocuparte por la herramienta y no por tu evaluación, que es la finalidad central, ¿no? Que tú puedas rendir tus evaluaciones. Entonces aquí hay unas cifras de la última experiencia, como les comentábamos, ¿no? El mes pasado evaluamos a 7,000, hicimos 7,827 pruebas, en distancia, más que en semipresencial, obviamente, porque las aplicamos básicamente a las asignaturas virtuales, ¿no? Porque en toda semipresencial también hay asignaturas que no son virtuales, pero además porque hay evaluaciones, perdón, dependiendo del tipo de evaluación, aplica o no una evaluación supervisada, ¿no? Y bueno, aquí algunos aprendizajes que les quiero dejar también sobre la mesa. Por un lado, como les decía, saber que en este ambiente en el cual vivimos, pues la seguridad informática preocupa mucho a las personas. Entonces, que alguien pueda introducir un software y que ese software sea invasivo y le robe información es una preocupación real. Por lo tanto, hay que dar todas las garantías para que esto no suceda. Y por otro lado, también hay la desconfianza respecto a que si el mérito y mi esfuerzo se refleja luego en mis resultados, ¿no? Entonces, dada la comercialización que hay en este caso de exámenes en el mundo, así que por todo lado, lo que hay que hacer es dar mucha tranquilidad y mucha confianza y mostrar mucha evidencia de que estamos haciendo las cosas para que todos estén más tranquilos y se reflejen de manera auténtica los resultados que de manera auténtica y genuina los resultados de un estudiante. Lo otro es que las nuevas prácticas requieren de todas maneras muchas atenciones. Sí nos ha llamado la atención la cantidad de consultas que hacen los estudiantes, cosas que ellos manejan todos los días, pero que en el momento del estrés del examen, pues efectivamente se les confunde o pierden cosas, ¿no? A gente tan hábil como Oscar, en un determinado momento te puede tomar más segundos hacer una cosa u otra, y entonces eso muchas veces genera errores que uno no espera y que son atribuidas también muchas veces a la herramienta o al propio examen. Entonces hay que estar allí para poder atender estas consultas, ¿no? La comunicación y la transparencia, como comentábamos. Y por último, lo que queda claro es que las personas se están acostumbrando ya a usar este tipo de herramientas, que en la educación a distancia es lo más normal y tiene que ser y seguir siendo lo más normal, pero en la educación presencial también, ¿no? Todo el mundo ahora te pregunta cómo estás seguro de que no estás plagiando, qué herramienta usas y que todo eso vaya a ser automático, pues también es ya una práctica permanente que se está incorporando, pero además porque no tienes que estar en una modalidad virtual para usar una herramienta así, sino que puedes diversificar las formas de evaluar con diferentes tipos de herramientas. Eso es lo que podría compartir con ustedes y estoy